Bendigamos, queridos hermanos, al Señor en este nuevo día. Hoy es martes 12 de septiembre de este año 2023. En este nuevo día, el Señor nos llama a recibir la semilla de su palabra, pues solo Él tiene palabras de vida eterna. Con su palabra cambia el horizonte de nuestra vida. Con su palabra sana nuestra existencia. El Señor renueva nuestra esperanza cuando ponemos toda la fe en la palabra que construye, que edifica nuestro camino de bendición. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso por nombre Pedro; Andrés, su hermano Santiago; Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a comprender en esa obra que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo en este mundo. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y allí Pablo se toma el tiempo para decirle a esta comunidad cuál es el paso a paso de el verdadero sentido de la vida cristiana. Primer paso, dice Pablo: estén arraigados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta expresión? Pues que si ya hemos tenido un encuentro con Jesucristo nuestro Señor y sabemos que Él es la verdad, el único que nos da la vida y nos salva, nuestras raíces deben ahondarse en Él para que nuestra vida sea sólida, para que cada situación, plan o propósito de nuestra vida alcance la realización en Él. Porque Jesucristo bien lo dijo en el Evangelio: Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y mientras vamos por este mundo, debemos comprender que necesitamos sabiduría y también necesitamos la fuerza, la gracia de Dios que se ha manifestado en su Hijo, para que podamos tener la capacidad de realizar todo lo que el Padre nos ha mostrado en los hechos mismos de su palabra. Pablo le dice a esta comunidad: los invito a que se arraiguen en el Señor, a que afiancen en Él su fe. Ese es el segundo paso. ¿Qué es esto de afianzarse en Cristo Jesús? Pues Pablo lo habla desde la fe. La fe como gracia, como don que Dios nos concede para creer. Esa fe solo podrá hacernos sentir la vida de Dios en la medida en que estamos frecuentando la vida en Cristo, en la medida en que aprendemos a ser discípulos de Él.
porque la fe no es simplemente un don estático. La fe es un don que se nos concede precisamente para que nosotros alcancemos los propósitos y los planes de Dios. La gracia ha sido dada y la misericordia de Dios permanece siempre para los que estamos en esa continua búsqueda de seguir al Señor y hacer sus planes. Pero un tercer paso, pudiéramos decirlo así, es cuando Pablo les dice a esta comunidad: vivan en una continua acción de gracias, rebosad en agradecimiento. La vida en Jesús se nos estará multiplicando, o la vida en Cristo Jesús se estará renovando si estamos en una continua alabanza a Dios, reconociendo su obra en medio de nosotros. Porque el que está arraigado en la fe va teniendo conocimiento de la voluntad del Padre y de sus misterios. Y por eso el estar arraigados nos lleva a tener una fe que se afianza. Y cuando estamos en fe afianzados en el Señor, no brota más que de nuestro interior la acción de gracias. Porque sabemos que todo en la vida lo tenemos por pura bondad de Dios. Y allí habrá mucha luz en la medida en que vivimos estos tres pasos en Cristo Jesús, porque en este mundo necesitamos discernimiento para vencer todos los engaños y las situaciones que incluso espiritualmente aparecen. Y Pablo se ocupa en la primera lectura también de hablarnos del tema de los ángeles. Hoy muchas personas quieren tener el poder divino, el tener bendición, y se van por el camino de una prosperidad del tema de los ángeles, cosa que es falsa y equivocada, porque Pablo lo dice hoy muy bien en la primera lectura, que el que bendice y el que trae la vida fecunda a cada uno de nosotros es Cristo cuando estamos arraigados en Él. Por eso va a venir el Evangelio de este día y vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, que sube a la montaña a orar, y en la oración de Dios allí pasa toda la noche. Le pide al Padre que le muestre quiénes son los que deben estar con Él, los 12 apóstoles. De esa oración generosa, serena, confiada de Cristo hoy en el Evangelio, viene la escogencia de los 12 apóstoles, porque realmente lo debemos comprender. Para tomar decisiones, para dar pasos siempre adelante en nuestra vida, necesitamos pasar por la oración diaria. En la oración el Señor habla, muestra, en la oración el Señor nos consuela, en la oración el Señor nos hace ver su voluntad. Por eso Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, hoy nos enseña que hay que subir a la oración de Dios, a la oración del Padre, ya bien sea de noche o de madrugada, pero es preciso comprender que la oración es don, y como don de Dios, la oración nos llevará siempre por ese camino, por ese misterio de la voluntad de Dios. La oración siempre aclarará todas las situaciones que aparecen en el tema mismo de las decisiones futuras. La oración se vuelve camino, pero también encuentro con el Padre. La oración es oportunidad para dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón
y no solo nos dé certeza, sino que nos clarifique realmente qué es lo que se debe proceder o cómo se debe hacer para los planes futuros. Cristo ha elegido pues hoy a los 12 como el mejor tema de que en su oración confiada y generosa al Padre está buscando siempre hacer la voluntad. Todos tenemos un llamado y es a consultar siempre en la oración, no como quien lo hace de manera supersticiosa, sino como quien desea agradar a Dios. En la oración se le pide al Señor que nos dirija y que cumpla sus planes perfectos en nosotros, porque lo que más anhelamos es amarlo, lo que más anhelamos es agradarlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.